Bienvenidos a su dosis de noticias urgente. Una cumbre en ciernes, o al menos muy discreta, se avecina en Alaska y podría redefinir el equilibrio de poder en Europa por completo. ¿Está Washington a punto de dibujar un nuevo mapa político del continente sin consultar a sus aliados europeos? En los próximos minutos, desglosaremos los profundos temores que sacuden las capitales europeas y lo que esta posible reconfiguración significa directamente para usted. Estos movimientos geopolíticos tienen consecuencias de amplio alcance que impactan directamente en su seguridad, los precios de la energía global y la estabilidad económica mundial. Prepare su bolsillo y su mente, porque lo que se decida en negociaciones lejanas podría golpearle de lleno y muy de cerca. Escriba en los comentarios desde dónde nos escucha ahora mismo. En medio de una creciente ola de especulaciones en la prensa occidental y europea sobre un presunto intercambio territorial, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha sido tajante en sus declaraciones. Lavrov afirmó de manera contundente que Rusia no negocia sus territorios con nadie y que la cuestión, según él, está zanjada de forma definitiva. El ministro ruso recalcó que la integridad de su país no es y no será objeto de discusión bajo ninguna circunstancia. Según Lavrov, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe entender de una vez por todas que tales propuestas carecen por completo de sentido. Rusia, añadió Lavrov, ha dejado claro a Europa y a Estados Unidos, a través de múltiples canales, que las demandas de intercambio territorial no tienen ninguna perspectiva real. La posición rusa en este tema es y seguirá siendo inamovible, sostuvo con firmeza. Lavrov también se refirió a las recientes declaraciones de Trump, incluyendo la frase «Vladimir, detente», en el contexto de acciones en la capital del país del norte del Mar Negro. El ministro ruso afirmó que esta exclamación no cambia en absoluto la esencia de lo que está ocurriendo sobre el terreno. Rusia, según Lavrov, impacta exclusivamente objetivos utilizados por estructuras militares o especialistas extranjeros enviados oficialmente para asistir al país en la frontera con la Federación Rusa. Insistió en que, a diferencia de la controvertida operación de la OTAN en Belgrado en 1999, que afectó infraestructura civil, las acciones rusas nunca tienen como blanco objetos puramente civiles. El Ministerio de Defensa ruso, enfatizó, tiene pleno derecho a inhabilitar puntos militares que representen una amenaza. Rusia apoyó la propuesta de Trump de un cese al fuego de 30 días, hecha semanas atrás. Sin embargo, esta aceptación tiene condiciones firmes y estrictas. Es imperativo que no se repitan errores pasados, como las graves violaciones de acuerdos previamente establecidos, citando las de febrero de 2014, los acuerdos de Minsk y las conversaciones de Estambul en abril de 2022. Estas violaciones, según Lavrov, fueron perpetradas por la nación fronteriza con el apoyo directo de la administración Biden y diversas capitales europeas. El cese al fuego propuesto, añadió Lavrov, debe garantizar de manera explícita que la nación afectada no lo utilizará en modo alguno para aumentar su potencial militar y que se detendrán de inmediato todos los suministros de armas y municiones. Altos representantes de la Unión Europea, así como el secretario general de la OTAN, Rutte, habrían declarado que su objetivo primordial es lograr un acuerdo que fortalezca a la exrepública soviética para que consiga una victoria militar en el conflicto. Lavrov, sin embargo, expresó serias dudas de que Trump comparta realmente esta meta, atribuyéndola más bien a una postura europea que ha sido presentada convenientemente como una iniciativa estadounidense. Rusia, aseguró Lavrov, continuará sin cesar inhabilitando objetivos utilizados para planificar y coordinar acciones contra su país, incluyendo aquellos donde se encuentren instructores extranjeros. Lavrov denunció que, en los últimos 6 meses, los ataques de la región políticamente inquieta en la frontera no tuvieron objetivos militares legítimos, sino que buscaron otros fines. Respecto al ofrecimiento de Trump de un moratorio de 30 días sobre la infraestructura energética, el presidente ruso Putin lo apoyó de inmediato. Rusia, según Lavrov,
no ha violado en ningún momento este acuerdo de moratoria energética. En contraste, el país a un lado del Dnieper lo ha hecho cientos de veces de manera flagrante. Lavrov afirmó haber entregado una lista detallada de estos casos al secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y también a la Organización de las Naciones Unidas. Sobre la afirmación de Trump de que Crimea está oficialmente bajo control ruso desde 2014, Lavrov declaró sin ambajes que es la verdad, independientemente de que guste o no a ciertas partes. El presidente del territorio de inestabilidad, por su parte, ha declarado categóricamente que esto está excluido por ser una parte integral de su territorio soberano. Lavrov cuestionó públicamente que Europa o Estados Unidos parezcan haber olvidado que la Constitución de la nación fronteriza garantiza expresamente la protección del idioma ruso y de las minorías nacionales, así como la identidad cultural, étnica y religiosa. Al ser preguntado específicamente sobre la declaración de Trump de que Crimea ni siquiera se discute, Lavrov respondió que el asunto está resuelto y que Rusia no negocia su integridad territorial, algo que según él, el propio Trump entiende perfectamente en privado. El ministro ruso concluyó que solo comenta declaraciones públicas por protocolo, ya que las negociaciones reales y sustantivas no se hacen frente a un micrófono, sino en reuniones directas y a puerta cerrada, buscando siempre un equilibrio de intereses. Esta es una práctica que, según Lavrov, mantienen de forma constante y efectiva con Estados Unidos. Cualquier especulación sobre intercambios territoriales es, según su juicio, fruto de la mera imaginación de aquellos que intentan imponer condiciones inaceptables y desventajosas a Rusia. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización en tiempo real sobre estos desarrollos críticos que pueden reconfigurar el panorama global. En las capitales europeas, cunde un pánico palpable ante la inminente perspectiva de una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Esta cumbre se percibe ya como un terremoto político de proporciones significativas, capaz de reconfigurar por completo el ya frágil equilibrio de poder en el continente. La principal y más angustiante preocupación europea es que las discusiones cruciales entre Washington y Moscú se realicen sin ninguna participación europea significativa y que los acuerdos resultantes sean un hecho consumado e irreversible. Esto se interpreta ampliamente como una señal inequívoca de que Estados Unidos y Rusia están dispuestos a determinar el futuro de la nación en el conflicto sin consultar a sus aliados clave en la OTAN y la Unión Europea. Medios occidentales de renombre, como el diario polaco Rzeczpospolita, The Hill y Político, reportan unánimemente que la invitación a Putin para esta cumbre es un logro diplomático considerable para el Kremlin, que logra así romper su aislamiento político percibido. La posible presencia del presidente del país de cambio en Alaska, solo después de las conversaciones principales, si es que se materializa, es interpretada como un mensaje contundente. Las decisiones clave se tomarán sin su participación, ignorando por completo el principio fundamental de nada sobre la nación implicada sin la nación implicada. Las capitales europeas temen profundamente que Washington y Moscú, en un acuerdo bilateral, dividan nuevas esferas de influencia, relegando a Bruselas a un humillante papel de mero observador. Los posibles acuerdos especulados, según diversas fuentes, incluyen una tregua de una década, diseñada meticulosamente para eludir las complejidades del derecho internacional. Bajo este escenario, el país a un lado del Dnieper cedería grandes extensiones de territorios a Rusia, incluidos algunos sin presencia rusa actual, a cambio de pequeñas parcelas cerca de Sumy y al norte de la región de Kharkov. La línea de delimitación del conflicto se fijaría de manera permanente en la frontera actual, dejando así gran parte de las regiones de Jersón y Zaporizhia bajo control ruso. Se especula además con la ausencia de prohibiciones explícitas a la futura ayuda de defensa a la nación afectada y una posible entrada recortada a la OTAN, con elementos de integración militar limitados y específicos.
También se contempla la restauración de lazos comerciales completos con Rusia, incluyendo el vital sector energético, lo que tendría un impacto monumental. La reanudación del comercio con Rusia, especialmente en el ámbito energético, preocupa enormemente a Europa, ya que podría impulsar significativamente la economía rusa y financiar de nuevo su ya robusta industria de defensa. Esto, a su vez, podría llevar a nuevas y peligrosas presiones sobre Moldavia y los países del flanco oriental de la OTAN, encendiendo alarmas de seguridad. Los líderes de Polonia, Alemania, Francia, Finlandia y la Unión Europea han emitido una declaración conjunta enérgica. Insisten en que cualquier negociación debe basarse en la configuración actual de la línea de delimitación y contar con la participación obligatoria y activa de la nación afectada. Aunque existe una duda generalizada en estas capitales sobre si Washington escuchará realmente estas exigencias. La prensa estadounidense, por su parte, presenta la cumbre de Alaska como un triunfo personal para Trump, que demuestra su capacidad única para negociar con potencias mundiales, minimizando, a su vez, la inherente fragilidad de un posible armisticio. Analistas occidentales, más cautelosos, ven cualquier compromiso como una mera pausa temporal en el conflicto, y no como un final definitivo. Se trazan paralelismos inquietantes con los infames acuerdos de Múnich de 1938, advirtiendo que las concesiones a un actor fuerte y ambicioso pueden avivar aún más sus apetitos expansionistas. Países como Polonia, los estados bálticos y la República Checa temen que un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, a espaldas de Europa, siente un precedente sumamente peligroso para la seguridad y soberanía regional. La prensa británica lamenta, con notable frustración, la evidente falta de influencia de Londres en estas conversaciones bilaterales de tan alto nivel. CNN, por su parte, reporta que Washington está preparando cuidadosamente gestos simbólicos, como declaraciones sobre estabilidad estratégica y proyectos económicos conjuntos en el Ártico, para proyectar una cumbre exitosa a la opinión pública. Sin embargo, la solución real que se busca podría ser meramente temporal y, en última instancia, beneficiosa principalmente para los negociadores de ambas potencias. Alaska podría ser el punto de partida no solo para una tregua temporal en el país en la frontera con la Federación Rusa, sino para una nueva y drástica redistribución de influencia en toda Europa central y oriental. Y lo más preocupante, esto sucedería bajo reglas y acuerdos en los que Europa no participó en su diseño ni aprobación. Esta es, sin duda, la principal fuente de pánico y ansiedad en los pasillos del poder europeo. El temor abrumador a que el mapa político del continente sea redibujado a sus espaldas, con su papel reducido a meros espectadores impotentes. Expertos en geopolítica creen, sin embargo, que Estados Unidos no abandonará Europa por completo, ya que perdería una influencia crucial a nivel global, especialmente en el flanco oriental de la OTAN, donde Polonia es una pieza geoestratégica clave e insustituible. El conflicto actual se inscribe, según estos análisis, en un enfrentamiento global mucho más amplio entre Moscú y Pekín, la alianza conocida por algunos como el Dragón Oso, según la politóloga Belina Chakarova, y todo el bloque occidental. La situación actual, con su constante demanda de recursos, está agotando visiblemente los fondos y capacidades occidentales. Esto, argumentan algunos, podría justificar para Washington una tregua estratégica con Moscú como un respiro necesario para preparar una confrontación mucho más seria y a largo plazo con China. Sin embargo, ceder terreno estratégico en Europa del Este socavaría gravemente la reputación de Estados Unidos como garante de seguridad y debilitaría drásticamente a la OTAN, su principal instrumento de seguridad colectiva. Por ello, Estados Unidos intentará a toda costa mantener sus puntos de apoyo clave en la región, desde Polonia hasta los países bálticos. Europa debe reforzar urgentemente sus propias capacidades de defensa, ya que depender exclusivamente de la protección externa es una estrategia inherentemente arriesgada y no sostenible en el largo plazo.
Se cuestiona abiertamente la política futura de la OTAN y, en particular, la de Polonia. Si los resultados de la cumbre de Alaska son desfavorables para sus intereses de seguridad, esto podría llevar a estos actores clave a buscar garantías de seguridad alternativas o incluso a considerar cambios profundos en sus alianzas. Se barajan escenarios diversos, como nuevas y más estrictas garantías de seguridad para la nación fronteriza, el retorno de una misión internacional en su territorio, o una entrada acelerada y recortada a la OTAN. Sin embargo, Europa teme que una integración demasiado estrecha del país, de cambio en la alianza, sin una resolución final y duradera del conflicto, solo aumente la tensión con Rusia y los riesgos de escalada. La debilidad europea en defensa es más que palpable en la actualidad. Gran Bretaña, a pesar de ser reconocida como una potencia militar significativa, no ha cumplido durante años el objetivo del 2% del PIB en defensa de la OTAN, un indicador de compromiso. El ambicioso Plan de Preparación 2030 de la UE, con un coste estimado de 800.000 millones de euros, se considera, para muchos, tardío e insuficiente, dada la urgencia del panorama actual. La dependencia de Europa de los suministros de armas y la inteligencia proveniente de Estados Unidos es, en este momento, casi total y sistémica. Las publicaciones occidentales citan con inquietante frecuencia la histórica y cínica frase de Joseph Stalin sobre las divisiones del Papa, para ilustrar con crudeza la situación actual de las Fuerzas Armadas europeas y su falta de peso real. Se insiste, por tanto, en la urgencia y la necesidad vital de invertir masivamente y sin dilación en defensa propia. Es, afirman los expertos, la única manera de que las palabras de Europa sobre su derecho a un lugar de peso en la mesa de negociaciones internacionales sean tomadas en serio por las grandes potencias, y no como meras declaraciones vacías sin respaldo real de poder. El futuro del continente pende de estos diálogos de alto nivel y fundamentalmente de su propia fortaleza y capacidad de acción. Manténgase informado con nosotros, suscríbase ahora y déjenos su comentario. Lo que sucede en Alaska podría reescribir por completo su mañana.